Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje en nuestra sesión número 2 de semana 2. Esta unidad está enfocada o tiene, la unidad se nombra leer y escribir para aprender. Y bueno, vamos a comenzar esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, donde el objetivo de la sesión es revisar los recursos destinados a nuestra, unidad número 2. Doy la bienvenida a quien se ha unido a la sesión. Y bueno, recordemos que tenemos dos actividades por realizar, que es selección ideas aplicables, selección de textos e ideas aplicables y el resumen. Estas actividades se entregan el domingo 10 de diciembre antes de las 23:59 horas. No hay que olvidar ese detalle. Hay que checar que la actividad esté bien cargada, todas esas características esenciales para que obtengan ustedes una muy buena calificación. Y bueno, iniciando con estos recursos, uno de los que viene ahí en la plataforma en esta semana. Buenas noches, Miguel, bienvenido. Es lectura por gusto y no por obligación. Si tú te das cuenta, ya a partir de esta semana 2, vas a estar, semana 2 y semana 3 particularmente, vas a estar leyendo textos. Esos textos tienen la finalidad de que se desarrolle o que se lleve a cabo una actividad, ¿no? En ese texto tú tienes que identificar ideas principales, secundarias, palabras claves, el tema esencial de la lectura, hacer un resumen, sacar una conclusión e incluso identificar las diferencias entre un trabajo escrito y un trabajo oral. Para eso es importante que el hábito de la lectura sí se vaya formando en ti, sobre todo porque eres un estudiante que está en un formato que es en línea. La guía nos lo indicaba, decía, bueno, eres un estudiante que va a estar trabajando en línea, que va a ser esencial, que estés leyendo instrucciones, que estés leyendo pues todo lo que tienes que desarrollar en una actividad y no va muy lejano lo que haces día con tus actividades de prepa en línea. Y bueno, uno de los temas que a mí se me hace interesante, que todas las sesiones de espacio abierto virtual toco, es lectura por gusto, no por obligación. Y bueno, ya que está Miguel aquí, a él le preguntaría, mientras vamos checando este dato, le preguntaría si a él le gusta leer y tiene este hábito de lectura o honestamente puede decir, yo no lo tengo, ¿no? Entonces, Miguel, compártenos vía chat. ¿Te gusta leer? Bueno, en lo que él contesta, pues aquí dice, leer es un proceso cognitivo. Nosotros desde que empezamos, desde que somos muy pequeños, comenzamos el proceso de la lectura. Alrededor de los 4 o 5 años, empezamos a fijarnos en las palabras, en los textos, repetimos, ¿no? Nos van diciendo lo que los textos y finalmente entre 5 y 6 años ya estamos leyendo. Y vamos avanzando con la edad y la práctica. Ese es el proceso cognitivo. Es complejo, claro, porque nuestro cerebro lo va visualizando, pero también va traduciendo o descodificando las palabras, bueno, las letras, las palabras y todo lo que formula un texto, ¿no? Por eso los textos van sencillos. Las lecturas de niños van sencillos. No es una lectura que tan compleja, ¿no? Sobre todo para que sea comprensible en el lenguaje que también maneje el menor. Y bueno, aquí lo dice, lo que yo mencioné, este módulo vas a dedicar tiempo a la lectura. Por eso es importante, no que te forces a leer, pero sí que tengas un cierto interés y gusto por la lectura, ¿no?
Y para eso vamos a ver qué nos dice Miguel. Dice que a él le gusta leer, me gusta mucho leer novelas, cuentos, ya sea impresos o en línea. Bueno, muy bien, Miguel está del otro lado, creo que ya el tener este acercamiento con la lectura, no importando el tipo de texto que sea, ya le hará un poquito más ágil este proceso de hacer sus actividades. Pero la idea de este módulo es que las lecturas pues no empiezan a ser pesadas porque te sientes obligada a hacerlo, obligado a hacer, perdón, a hacerlo, sino todo lo contrario, ¿no? Tú empiezas a ver esas lecturas, cuáles son las de tu interés, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez, bueno, en la secundaria, pues no había de otra más que el libro que el profesor dijera, ¿no? O yo creo su carta descriptiva. La preparatoria igual, a mí un libro que a mí se me hacía complicado en la secundaria, pues eran 100 años de soledad, ¿no? Iván primero y se me hace como una lectura un tanto difícil de comprender para mí, ¿no? Entonces como que no le agarré el gusto a esa lectura, tal vez si hubiera sido de otro tipo, en ese momento, la edad que yo tenía, 15 años, pues sí me hubiera sido de otro impacto, ¿no? Pero la lectura tiene muchos beneficios, tales como mejorar la capacidad de imaginar, por eso es importante que los niños lean y evitar un poquito el contacto con las pantallas, de crear, de aumentar el vocabulario. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a encontrar palabras desconocidas o que no manejamos cotidianamente. Entonces, cuando vemos una palabra que no conocemos, y él no me dejará mentir, eh, no la conocemos y hay que buscarla en el diccionario. Entonces, y conoces su significado y ya la puedes introducir a tu vocabulario normal, ¿no? Entonces, eso es un beneficio. Mejora la concentración. Yo creo que muchos de nosotros estamos a veces notando que nos desconcentramos fácilmente. Fue algo que yo vi que la mayoría puso en la actividad integradora número 1, me desconcentro fácilmente, no me concentro, ¿no? Entonces, la lectura nos va a ayudar a ello. Dice, mejora tu capacidad perdón, ayuda a la memoria. Recordemos que con la edad, pues la memoria a corto plazo se va perdiendo. Es un proceso normal, nuestras neuronas van perdiendo función, entonces también va siendo un deterioro normal, reduce el estrés. Créanme que eso también puede ser un buen recurso terapéutico. Y cuando la lectura eh, se comprende, se activan estrategias de alto nivel como establecer y verificar predicciones, controlar lo que se está leyendo, tomar decisiones en torno a dificultades o lagunas de comprensión y diferenciar lo que es esencial de la información secundaria. Entonces, ya pasas por un proceso más complejo, ¿no? El que eh, identifiques qué es la parte esencial de esa lectura. Ahí viene un recurso para conocer estrategias para acercarte a la lectura, pero también, se mueve, algo que les quiero comentar son datos. Se sacan estadísticas o un ranking también de los países que leen en general, ¿no? A mí me sorprendió bastante qué países se encuentran ahora a nivel lugar. Yo pensaría que era más como Londres y mm, Estados Unidos, ¿no? Que generalmente son personas que vemos que están más apegadas a los libros, pero no. A mí me sorprendió mucho que India, Tailandia, China, India y China, que son los países más poblados del mundo, destinan horas para la lectura, ¿no? A que se tiene, por ejemplo, India y China inviertan 9 horas a la semana para la lectura por persona. Una persona lee 9 horas a la semana. La distribución no la dice, pero pues podemos imaginar que puede leer de 1 hora, hora y cuarto, ¿no? Más o menos. O en un momento lee 2 horas y demás, ¿no? Y India también tiene ya un muy buen nivel educativo. Algo está pasando en India bastante bueno, aparte de que está volviendo un país mucho más
con más mano de obra, etcétera. Entonces, eso es bastante bueno. India está invirtiendo mucho en la educación, por eso también la lectura está siendo uno de los fuertes que tiene, a diferencia de nuestro país. Nuestro país está, aquí lo dice, está en el lugar de 30 lugares, estamos en el lugar 24. Entonces, imagínense, estamos casi en los últimos lugares. Se invierten 5.5 horas a la semana. O sea, casi, casi nada, ¿no? Esta es una reflexión que también nos lleva a ver, pues, qué estamos haciendo. También a mí me ha servido, sí, eh, he pensado que necesito volver a retomar la parte del hábito de la lectura, pero tengo un gran enemigo, y ese gran enemigo se llama celular, ¿no? Entonces, yo sé que hay libros en línea, pero a veces es más padre ver el Facebook, TikTok, y no, ¿verdad? También sería mucho mejor poder leer un libro. Y fíjense que los datos, el INEGI hace poco sacó, no sé si recuerdan, hizo el censo. Estábamos justo en pandemia, ¿no? Pero aún así hizo el censo de población. Y ese es un dato que yo lo vi en El Economista y me llamó bastante la atención por el título que maneja. Dice, a la baja la población lectora en México. Hasta incluso está mal escrito INEGI, ¿no? Porque recordemos que las siglas van en mayúscula. Entonces, eh, no recuerdo las preguntas bueno, no me tocó a mí cuando vinieron a hacer el censo. No especificaba la lectura qué preguntas hicieron, pero por lo que intuyo, pues es preguntar quiénes leen, cuántas horas leen, etcétera, ¿no? Aquí el dato curioso es que la población lectora más común se encuentra entre los 18 años. ¿Quiénes leen más por género? Las mujeres. Eh, Se leen más libros, o sea, por ejemplo, eh, eh, yo creo que el tipo de texto es lo mínimo, pero por ejemplo, pues están estos libros de Harry Potter y la autora que ha sacado distintos libros de ellos, Animales Fantásticos, algo así. Sacan también la de, ¿cómo se llama? Los Juegos del Hambre y ese tipo de lectura. Libros de Stephen King, ¿no? Que también llaman mucho la atención por el género que maneja. Entonces, todo eso ayuda a que nosotros invirtamos tiempo para leer, ¿no? ¿Qué se lee más? Libros. Posteriormente, en Internet, algunas páginas, foros y blogs. Y así va, ¿no? Lo que va hasta abajo son las historietas, que podría ser más en una población más adolescente, ¿no? Que lee las historietas o mangas, ¿no? Pero una de las preguntas que vienen ahí es, mucha de la población alfabeta, o sea, que tiene estudios, que sabe leer y escribir, se declaró no lectora. O sea, yo sé leer y escribir, pero no tengo este apego con el libro, ¿no? ¿Por qué? Ya sea porque no hubo un estímulo suficiente durante la infancia. O sea, puede ser, ahí en el siguiente párrafo lo dice, puede ser que de niño nunca llegaron a una biblioteca o nunca visitó una librería o solamente fue a la librería cuando tenía que comprar sus libros de texto, ¿no? Por ejemplo. O no veían a sus padres o tutores leer. Eso también es un dato muy importante para poder tener un acercamiento a la lectura. Eh, no había otro tipo de texto más los de la escuela, ¿no? El libro que da la SEP y punto. No había otros libros más. Entonces, he ahí también una barrera importante para que no haya un acercamiento para leer. En el último párrafo dice, otro rubro a destacar sobre la falta de hábitos de lectores es la escuela. El 59.5% de la población no lectora declaró que en la escuela durante la infancia no fue motivada a asistir a las bibliotecas. Esto ya es muy común. Yo me acuerdo cuando estudiaba, cuando no había este boom del internet, era muy complejo la parte del internet. Entonces sí tenía que ir a la biblioteca y con mis fichitas y ahí escribir. Ahora creo que no es muy común que, por ejemplo, nos manden. Y algo que me apena mucho
es que, por ejemplo, no conozco la biblioteca José Vasconcelos, ¿no? Que está aquí en la ciudad. El otro año voy a ir. La verdad, no, porque ya estamos así con las fechas, ¿no? Pero me quiero proponer ir porque eso también es un acercamiento otra vez a mí a la lectura, ¿no? Eh, o en la escuela no le pueden leer textos, ya no les piden leer a los estudiantes. Yo me acuerdo que me pedían leer mucho libros, ¿no? En la secundaria fue donde leí muchos, en la prepa un poquito menos, y la universidad pues sí tenía que leer libros por la carrera, incluso cuando daba clases también, pero por ejemplo, ahorita que ya pues no estudio y me dedico a otra cosa, pues sí, pierdes ese hábito de la lectura. Entonces, es muy importante porque tiene muchos beneficios, como ya se lo leí, y otros más, pues es el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Por eso muchas veces, cuando están haciendo sus videos, mmm, se traban o no sienten esa seguridad. ¿Por qué? Porque hace falta desarrollar más la habilidad lingüística que tienen muchos de los ahora youtubers que salen. Hay influencers que sí te van a impactar positivamente. Hay influencers, perdón, que manejan información que no tiene un impacto tan sano, pero, por ejemplo, hay youtubers que sí se notan que son personas que leen, que son personas que sí se preparan para hacer sus contenidos. Por lo tanto, la habilidad lingüística les ayuda mucho. Hay uno que se llama Roberto Martínez, un chico que es de Monterrey, y él se nota, ¿no? Que ha leído, se ha preparado y es muy joven. Hay otro que se llama, no me acuerdo, se llama Diego, algo así, y también, ¿no? Y eso hace que cuando estén hablando tengan un dominio, se puedan desarrollar bien y tengan muy buena pronunciación de las palabras o manejen una información, un vocabulario palabras que no conocemos, pues también, ¿no? Lo hacemos lo buscamos, ¿no? Y esas son desarrollar habilidades lingüísticas. La lectura ejercita el cerebro, eso es un punto muy importante. Sí hay una predisposición para el Alzheimer, una predisposición genética, pero también podemos evitar o retrasar este tipo de demencias cuando ejercitamos el cerebro leyendo, ¿no? Y otros ejercicios que ayudan mucho para esta parte. Fomenta el interés por conocer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer sus actividades cuando ustedes ponen. A mí me interesó mucho porque no sabía que yo tenía derechos como peatón. Sabía que hay para automovilistas y demás, pero yo como peatón desconocía que tenía derechos. Y esa es la parte del interés por conocer, o por ejemplo, lees algo del holocausto judío y te interesa, ¿no? Y se lo platicas a alguien más porque te llamó bastante la atención. Sí, aumenta la concentración. Si tú estás detectando, porque tú mismo lo plasmaste en tu actividad integradora número 1, pues trabaja la parte de la concentración. Proponte. Yo se los comenté, en el celular Google tiene una función para que no se active las apps que tú quieras, que sientas que te distraen. Entonces puedes activar esa función, no tienes que bajar nada más que poner en los ajustes en el sistema Android. Y durante ese tiempo que tú hagas una actividad, por ejemplo, voy a leer 20 minutos, no te distraigas con el celular, ¿no? Y así mismo con tus tareas. Entonces, hay muchos beneficios en la lectura. No sé, Miguel, si quieres agregar otro más, a mí se me está olvidando uno, o tú percibas que haya otro beneficio al momento que tú lees, ¿no? Ahorita que nos compartiste que sí te gustaba, me gustaría mucho leer, ver si complementas con un beneficio más que nos da la lectura, ¿vale? Mientras aquí yo le voy cambiando. Mientras su compañero nos brinda su aportación, una de las cosas muy importantes, sí hablamos de leer y la importancia que tiene, pero una cosa a resaltar es el texto. Todos los textos tienen
una serie de signos. Hablamos de signos con letras, números y símbolos, ¿no? Todo eso se va juntando y tiene un concepto, tiene un contexto y todo eso tiene una información importante. La palabra texto, a mí me llamó mucho la atención. Ustedes saben que todas las palabras tienen un desarrollo etimológico, de dónde provienen las palabras, ¿no? Y es el compuesto vienen del compuesto de otras palabras. Y la palabra texto significa tejer, trenzar, entrelazar. Yo no me hubiera imaginado, la verdad es que no vería una relación entre esa palabra y las demás, para poder entender que una palabra hilada con la otra nos va a dar un significado que el autor nos quiere dar a comunicar, ¿no? Por lo tanto, siempre un texto tiene que ser coherente y ordenado para que lo podamos entender, ya sea oral o ya sea escrito. Voy a leer qué dice su compañero. Así es, él complementa con genera creatividad y el uso de la imaginación. Muy bien. Muchas gracias. Los textos pueden ser en pasado, presente, futuro, puede ser real, puede ser imaginario, puede ser del mundo natural, del mundo social, puede brindar conocimiento con base a la experiencia, puede brindar virtudes, defectos, textos que pueden mover al mundo, ¿no? Puede brindar también los datos históricos de cómo ha sobrevivido la humanidad y cómo se ha desarrollado. Los textos se pueden obtener de diferentes formas o lo podemos visualizar de diferentes formas, ya sea en diarios, revistas, libros, carteles, ya sea digitales, ya sea escritos. La cuestión es que nosotros tengamos acceso a poder leer. Algo que nunca debemos olvidar en hacer nuestras actividades ahorita se los voy a mencionar, pero hay que tener en cuenta qué estructura debe de tener el texto, cómo va organizado. Primero es una palabra, luego es un enunciado y posteriormente un párrafo. Y lo más esencial que nunca nos debe de faltar en nuestra actividad es que sea coherente. Luego hay actividades que no tienen esta coherencia en el texto y sobre todo el orden que se necesita para entender lo que tú como autor estás elaborando, ¿de acuerdo? Siempre que ustedes hagan sus actividades, título, yo como la persona que evalúa las actividades o las califica, ya sé el título, pero hagan de cuenta que no lo sé. Pones el título. Si pide que pongas el título, pones el título. Te lo pide la actividad integradora número 2, te lo pide la actividad integradora número 3. El título hace referencia al tema central, o sea, principalmente de qué trata, ¿ok? Con el título ya vamos a tener una idea de lo que nos va a presentar ese texto. También el trabajo contiene o debe contener una introducción, inicio o planteamiento, que es el propósito por el cual se desarrolla o se justifica o se explica ese texto, ¿ok? Debe tener un cuerpo o núcleo temático. Esto quiere decir los datos esenciales, medulares, de lo cual se está presentando el texto y la introducción, ¿ok? Y la introducción es muy breve. Lo que va a dar la parte sustancial de ese texto es el desarrollo o el cuerpo. Y como nada puede quedar en el limbo, como dicen, lo último sería final o cierre, que finalmente es la presentación de la conclusión de lo cual está tratando el tema, donde se resumen las ideas principales, donde se recapitula la información, ¿ok?, sobre lo que está tratando
el autor, principalmente. Esa es la estructura. No olvidemos hacerla. Por ejemplo, yo aquí bajé esta imagen de la estructura del texto y es un ejemplo. El título, ahí viene, es el bolígrafo. Esta es una introducción, es muy pequeña, es un texto muy pequeño, solamente un ejemplo. Y la introducción es con un dato breve, pero esencial del tema, ¿no? Fue inventado en 1978 por, y viene un dato importante, que es quién, el inventor. Su pluma le ocasionaba problemas cada vez que la tinta se atascaba. Recordemos que la forma de escritura era distinta. Entonces, él crea algo para que ya no se le perjudicara al momento que escribía. El desarrollo. El inventor vio un grupo de niños jugando canicas. Uno de ellos atravesó un charco y al salir de él trazó una línea de agua sobre la superficie. Con esta idea patentó su invento. La conclusión o cierre, el año, Laszlo y su hermano George y su amigo Jorge Main migraron a Argentina y perfeccionaron el invento que llamaron Birmome, ¿no? Y punto. Hasta ahí termina la lectura. Es muy breve, solamente para que ustedes vayan teniendo idea de cómo se trabaja una introducción, un desarrollo y conclusión, porque la siguiente semana estarán trabajando en el desarrollo de un documento que va a pedir, bueno, de dos documentos que va a pedir esta estructura, que va a pedir que ese documento tenga introducción y que ese documento tenga desarrollo y que finalmente tenga una conclusión. Pero nunca hay que dejar a un lado el título. Y no sé si hasta aquí tengas alguna duda, Miguel, o vamos bien. Ok, todo bien. Bien. Este es un extracto de todos los recursos, esta sesión número 2, de todos los recursos que vienen. La idea es reforzar un poquito lo que se ve, explicarlo y queden ustedes un poquito más preparados para el desarrollo de sus actividades con esta información que se está proporcionando. Uno de los datos que también a mí me llamó la atención es la organización de un texto, como ya vimos, pero no solamente se trata de hacer la introducción, desarrollo y conclusión, sino también es identificar qué intención tiene un texto. Ustedes van a diferenciar, por ejemplo, de un texto literario, un texto científico y demás, ¿no? Pero todo va en estructuras como lo maneja este lingüista. Él denomina estructuras para poder organizar un texto. Son 4. Este recurso al igual viene en la plataforma, ¿no? Y por ejemplo, él hace este tipo de estructuras, son 4. La primera es narrativa, ¿no? Donde el relato que expone un problema o conflicto y la forma en los que personajes lo resuelven, sobre todo la narrativa, pues tiene, valga la redundancia, una forma o una escritura. No quiero ser descriptiva, pero sí tiene una manera de contar las cosas conforme una secuencia o serie de hechos, ya sea igual reales o imaginarios, de lo que le sucede a uno de los personajes que intervienen. Ajá, por eso viene, valga la redundancia, narra qué está sucediendo, ¿ok? Y lo contrario a ello es bueno, no lo contrario, más bien, lo que viene de la mano es la descriptiva. Pero aquí, en esta redacción, destacan más atributos de los personajes, ¿no? Cómo son, las situaciones más específicas, qué acontecimientos pasaron,
el curso de la acción, ¿no? ¿Qué hizo que se desatara propiamente ese conflicto? Y los personajes, claro, que también intervienen. El otro es la expositiva, que presenta las ideas del autor con sus conceptos y contenidos. Al igual, está muy de la mano con los documentos académicos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, no sé, qué está sucediendo con la educación en México, ahorita que se hizo una prueba que se llama PISA, para sondear cómo van en conocimientos y aprendizajes los alumnos de educación básica. Entonces, aquí vamos a hacer una narrativa expositiva donde vamos a contrastar ideas y vamos a meter documentos académicos donde explicaremos qué está sucediendo con las estrategias de aprendizaje o qué está sucediendo con el aprendizaje actual en nuestro país, ¿no? Y la argumentativa es demostrar orientar a demostrar una afirmación, y es un tipo de texto, relato que va ligado a la persuasión y al debate. Es, por ejemplo, si hiciéramos, ¿no?, un contraste y afirmáramos que es mejor ahorita la educación actual, ¿no?, del 2023 a la del, no sé, 1995, entonces tendríamos que demostrar por qué afirmamos que la educación actual es mejor que la educación del pasado. Y de ahí suscitaríamos, se puede suscitar un debate, ¿no? Esta discusión de ideas, donde cada quien mostrará una postura que defiende su punto de vista, ¿no? Y estas son algunas de las superestructuras que maneja este lingüista y que nosotros, bueno, vamos identificando también en nuestros textos, ¿no? Algo que no se nos debe olvidar, tener en cuenta. Fíjate que es una muy buena pregunta. No creo que se puedan combinar las superestructuras como ven. Yo creo que si el texto probablemente, mejor sí podrían combinarse, pero yo creo que depende cómo se manejaría el texto, ¿no? Su compañero pregunta si las superestructuras pueden combinarse. Creo que la forma narrativa se podría combinar con las demás las demás estructuras, ¿no? Pero más bien tiene mucho que ver en la forma gramatical que se escriba, con la estructura gramatical que se tenga. Pero, por ejemplo, no considero que la narrativa que está muy ligada a la novela pueda combinarse con la argumentativa. Entonces, no creo que se puedan combinar superestructuras, sin embargo, sí se podría utilizar elementos de la narrativa para que pudiéramos incorporarlos, por ejemplo, en la argumentativa o en la expositiva. No sé si me doy a entender. Si no, voy a investigarlo para estar más seguro de esta parte, ¿de acuerdo? Porque si no, dependiendo su uso, pero realmente no considero que se puedan combinar. Aquí lo busco y ahorita checamos. Bien. Ok, no, gracias a ti. Una de las cosas que ustedes tienen que identificar en su actividad, y no lo olviden,
no olviden hacerlo, es identificar el tipo de texto y sus características. Por eso es importante que lean las indicaciones, ¿no? El tipo de texto, si yo elijo el periodístico, tengo que buscar la definición de texto periodístico, qué características tiene, ¿ok? Y viene ahí el elemento en la plataforma. Si tú sientes que no, que quieres complementarlo más, adelante, haces la búsqueda y ya lo añades, ¿ok? Ahora, los tipos de texto pues, eran un poquito más reducidos. Ahora están más amplios porque entran los virtuales, que ya va siendo un tipo de texto pues más común y más cotidiano. Pero tenemos los tipos de texto informativos, los de divulgación científica, los administrativos, los jurídicos, periodísticos, literarios, publicitarios, virtuales y didácticos. Cada uno con sus características que lo pueden, que nos ayudan a identificar, ¿no? Cuando ustedes elijan, por ejemplo, un literario, es saber que son aquellos textos, como dice aquí, que se manifiestan más en la función estética, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La novela, como viene en este caso, o por ejemplo un jurídico, pues se va a identificar fácilmente por el tipo de lenguaje que utiliza. Es un lenguaje explícito, es un lenguaje que va en un orden lógico y progresivo, como dice aquí, y son los que están ligados a la justicia, ¿no? Tenemos también los publicitarios, que son los que están en función de convencer a, a un sector para que consuma, ¿no? Tenemos los informativos que brindan información y estos pueden ser presentados en diferentes formas, ¿no? Dice aquí revistas, volantes y demás. O sea, todo va en función de que nosotros tengamos bien identificados los tipos de textos para poder ligarlos a la función que estos mismos nos brindan. Y bien, estos son los tipos de textos, sus características. No olviden, no olviden hacerlo. Y antes de que se nos acabe el tiempo de esta primera sesión, ya nada más veríamos brevemente qué son, qué es, cómo redactar un texto. Muchas veces no sabemos redactar un texto, pero porque tenemos que definir qué queremos escribir. Muchas veces no lo sabemos. Para eso nos ayudan las lecturas, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos leyendo la lectura de escuchar con los ojos a las muertas, pues ya vamos a tener una noción de qué podemos hacer esa redacción porque ya leímos ese tema brevemente. Muchas veces no tenemos un punto de partida para empezar a redactar. Claro que la redacción se va mejorando porque va siendo una habilidad que vamos adquiriendo conforme la práctica, pero es importante que al momento que nosotros lo vayamos haciendo, empecemos a identificar las ideas principales y secundarias sobre lo que se quiere hablar, ¿ok? Ahorita se nos acaba el tiempo, eh, voy a cerrar la sesión y nos volvemos a conectar, por favor. Por favor, Miguel, ahorita nos volvemos a ver. Muy bien. Una idea principal, ya retomando otra vez la sesión, una idea principal es todo aquello que nosotros identificamos como lo más importante de un texto, ¿ok? Si yo estoy hablando de, de los gases que tiene la atmósfera, entonces tengo que destacar cuáles son esos gases, ¿no? Y
Las ideas secundarias son los detalles más descriptivos que tiene, que van basados con las ideas principales. Por ejemplo, ¿qué pasaría con esos gases en la Tierra? ¿Qué pasaría si llegaran a subir de nivel, bajar de nivel, si fueran inexistentes, etcétera, ¿no? Algo más detallado, algo más que explique, que espero, que secunda, que apoya a la idea principal, ¿no? Algunos sugieren que al momento de redactar se haga un esquema para empezar a extraer ideas y concretizarlas. Por eso los esquemas nos ayudan a organizar información y hacerla más sintetizada para que nuestro cerebro no se abrume de toda la información que nosotros queremos introducirle. También dice, escribe en forma de texto las ideas principales y secundarias, haciendo nexos de unión. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, ciertas películas así como policíacas o de suspenso, donde en una pared pone, ¿no? La foto del sospechoso, del crimen, del lugar donde pudiera haber sido, etcétera, y van poniendo unos hilitos, unas tachuelas o unos alfileres, donde se van atorando unos hilitos rojos para poder hacer nexos de qué relación puede haber entre este sospechoso y el coche que se encontró 50 kilómetros de su domicilio, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que dice aquí. Muchas veces lo que nos sucede es que de tanta información no podemos concretizarla o se nos hace complicado. Entonces, todo lo que en nuestros procesos cognitivos, al momento que eh, dominemos la información y la necesitamos decodificar, organizar y establecer en un texto eh, fuerte. En nuestro texto que vamos a hacer, necesitamos que este sea de manera que el cerebro lo pueda digerir más fácil, ¿no? Por eso dice aquí, utiliza nexo de unión porque si tú quieres redactar y no identificas lo más esencial de ese texto, que son las ideas principales y las secundarias, y no sabes relacionar esta idea con otra, pues lo que va a pasar es que vas a copiar ese texto, ¿no? Que estás tomando, y la idea es que no sea así, sino que tú empieces a redactar de manera que tú estés entendiendo y comprendiendo la información que estás percibiendo, ¿no? Esta es la forma de redactar, claro que nos va a ayudar, pues, respetar reglas de ortografía, eh, cuidar la sintaxis, nos va a ayudar mucho a revisar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo al momento que estamos escribiendo? Si lo estamos haciendo correctamente, si ya estamos ahí perdiendo un poquito más el hilo de esa idea o ya nos estamos desviando totalmente de esa idea, ¿no? Algo de las cosas que ustedes a veces tienen duda al momento de que de que están viendo todos los recursos, es, y que tienen las sesiones de BCM con los agentes educativos, es los marcadores textuales y discursivos. Al momento que estamos redactando, nos ayuda mucho tener herramientas que puedan hilar una idea con la otra y que nos permitan escribir de manera más amplia, no hacer un texto muy breve que ya hice un pleonasmo, ¿no? Ya repetí una palabra que hace 4 palabras ya había escrito, ¿no? O que esa oración se vea rebuscada o que no se entienda, ¿no? O en el término se escuche cantinflesca, ¿no? Y finalmente, los marcadores textuales y discursivos tienen un propósito en un párrafo, que es comunicar, uh-huh, y que sea un puente de unión entre una idea con la otra. No simplemente es poner un punto y seguido o un punto y aparte o una coma, sino muchas veces estos marcadores textuales tienen una función donde nuestro texto se va a entender mucho mejor, se va a ver muchísimo más formal. Para eso tienen una utilidad y hay diferentes tipos. Está introducir el tema del texto, marcar un orden de entrada, hacer hincapié o demostrar,
o iniciar un tema nuevo. Cada uno de estos va en función de cómo yo lo quiero utilizar. Yo aquí les puse un ejemplo, ¿no? Muy breve. Que los marcadores textuales sirven para estructurar el texto y guiar al lector. Yo no sugiero que los utilicen. Entiendo que a veces sus actividades las hacen rápido debido al tiempo que ustedes manejen, pero sí hay actividades que ahí tambalean un poquito al momento que que ustedes las elaboran. Mucho dice, bueno, aquí el párrafo dice, se puede usar para organizar y relacionar fragmentos relativamente extensos. Ya sea párrafo, apartado, grupo de oraciones o fragmentos más breves. Yo aquí puse un ejemplo que encontré. De este modo, la revolución industrial, de este modo, se está incorporando un marcador textual. La revolución industrial ha tenido consecuencias en varios niveles y aspectos de las sociedades de Europa hasta la actualidad. Con eso, yo ya incorporé un texto. Estoy hilando, no agarré todo el texto previo al que está, pero la idea es que ustedes vean el cambio que tiene el utilizar un ejemplo de este tipo, ¿no? Quizá hace falta poner más, ¿no? Pero, por ejemplo, regresándonos un poquito aquí, si te piden que tú pongas las diferencias que ubicaste entre comunicación oral y escrita, tú pongas, a ver, introducir el tema del texto, iniciar un nuevo tema, marcar una entrada, hacer hincapié. Hacer hincapié es el que queda al momento que quiero hacer las diferencias o destacar las diferencias entre la comunicación oral y escrita, ¿no? Yo puedo poner lo más importante. La idea central de la comunicación escrita es esta. Hay que tener en cuenta que al momento que estamos con la comunicación oral también se introducen gestos, ademanes, etcétera, ¿no? Y la idea es que ustedes incorporen estos marcadores a sus trabajos. Cuando estamos dando una conclusión, yo puedo poner el marcar orden de entrada, ¿no? Finalmente me gustaría mencionar que el autor nos puede indicar estos puntos para terminar, ¿no? En último término, me gustaría destacar y la idea es que pongamos marcadores textuales en nuestras actividades. Cuando ustedes las hagan y al momento que hagan una corrección de textos, que es nuestra siguiente información, se van a dar cuenta de cómo cambia el texto. Y el texto se ve muchísimo mejor elaborado a como nosotros estábamos trabajando anteriormente, ¿no? Pero siempre, siempre que nosotros vayamos a entregar nuestro texto, hay que corregir. Mucho de lo que está pasando ahora, por ejemplo, es muy fácil que ya nos aparezca en noticias Google o en Facebook o alguna red social, no sé, noticias del periódico El Universal. Y cada vez la redacción de los textos es peor, ¿no? No sé si ustedes se han percatado de ello, pero una redacción que se ve que está muy mal. Para eso había editores, personas que se dedican o se dedicaban específicamente a detectar errores. Porque nos puede pasar a todos. El dedazo, el acento, la confusión entre la B, la V, entre si lleva H o no lleva H, o si lleva C o lleva S. Eso es muy, muy común que pueda pasar. Se nos puede barrer. Pero, por ejemplo, en la corrección de textos, lo primero que se tiene que hacer es revisar en su conjunto el texto para ver qué aspectos se pueden mejorar. Se nota el estudiante que realiza esta acción y quien ya se terminó y va, ya no quiero saber nada y mando la actividad, ¿ok? Dice aquí que después de que revises tu texto por primera vez, y no para que estés dudando y lo estés cambiando, tomes un breve descanso, unos minutos o al día siguiente lo retomas
lo revises y eso te va a ayudar a identificar los errores, ¿ok? Y antes de comenzar a buscar errores, elimina palabras innecesarias. La corrección requiere formar oraciones con significados claros y directos. Conozca lo que lo que estás buscando. ¿Qué errores estás buscando? La redacción, el uso de signos de puntuación, el uso de mayúscula, ¿ok? El uso de acentos. Después de esto, benefíciate de la persona que tú consideres que tiene un poquito más dominio en la ortografía, no sé, a alguien que te pueda ayudar a revisarlo si está correcto o no. Durante ese proceso de la corrección de textos, es importante, bueno, hay que dice que lo trabajes donde puedas hacer estas correcciones, ¿no? Yo les sugiero mucho en las retroalimentaciones y les pongo el link para que ustedes vean el recurso de cómo activar el autocorrector de ortografía en Word. Es una herramienta importante como estudiante porque se nos pueden ir detalles. Entonces, cuando está activado, les va a detectar la palabra que esté mal escrita o si la oración está mal redactada. Entonces ya hacen la sugerencia y hacen ustedes el cambio, ¿no? Una de las cosas que también te va a ayudar en la revisión de textos es que no leas en voz alta. Cambia mucho, mucho si tú lees en voz bajita, en voz baja o en voz alta. Cambia mucho porque escuchas atentamente cada palabra. Ajá. Y eso si está bien marcado el signo de puntuación, etc. ¿Ok? ¿Qué más? Dice que corrige tu texto comenzando desde el punto más importante hasta el menos importante. Todo el texto es importante, sí, claro, pero por ejemplo, pues vamos iniciando con la introducción, posteriormente con el desarrollo y posteriormente con el cierre. Es importante que el autocorrector que tengas ortográfico lea esas palabras, pero que también esté en el idioma español México. Yo se los comentaba la sesión pasada, puede cambiar bastante. Cambia mucho porque va a haber palabras que Word no va a detectar como un error ortográfico, aunque está en otro idioma, a que esté en español México, donde las reglas ortográficas, aunque está basado en la real lengua española, pues cambia un poquito el contexto por cuestiones también, no sé si lo conocen, demográficas, ¿no? Entonces, eso es importante que corrijan su texto. Y ya casi para concluir, dime un poco rápido, porque a veces una hora no me alcanza, pero algo son las estrategias de lectura. Miguel, ¿qué estrategias de lectura tú empleas o vas a emplear o empleaste para tus actividades? ¿Nos podrías comentar, por favor? Y mientras Miguel muy amablemente nos apoya con esta respuesta, yo les comento. Las estrategias de lectura son herramientas, destaca aquí, importantes y útiles para lograr una mejor comprensión de los textos. Son aplicables durante todo el proceso, es decir, o sea, todo el proceso de lectura, antes, durante y después de la lectura, ¿ok? Por eso, algunas de las estrategias de lectura van desde sintetizar información, que es, aquí dice uso de pistas para compilar y combinar elementos, o sea, yo tengo que reducir esa información tan amplia en una información más pequeña que finalmente me va a ayudar a que se comprenda ese texto y me lleve a tener una idea muy amplia de lo que está tratando la lectura. De inferir y son formas de deducir lo que va a suceder en esa lectura, ¿no? También está la de visualizar, imaginar
Imágenes mentales de lo que estoy leyendo. Por ejemplo, iba a decir algo que me da mucha pena, pero me ayudó. Estos libros de... Ay, es que ahorita nada más me acuerdo del título de... Es la saga de los libros de Crepúsculo. Estaba más joven. Pero, por ejemplo, claro que siempre una película va a ser muy diferente a un libro, eso me queda muy claro. Pero cuando yo lo leía, yo empezaba a imaginar qué sucedía, ¿no? Con la chica, el vampiro, los lobos, los etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me ayudaba mucho y eso era visualizar, ¿no? Creo las imágenes de lo que está sucediendo en esa lectura, ¿no? También conectar eh, para poder comprender y dar sentido al texto, o sea, cómo le das tú una conexión de lo que tú estás leyendo quizá a la vida cotidiana, ¿no? El preguntar, cuestiona, saca preguntas. Por eso, una de las estrategias que antes se utilizaba en la escuela era el cuestionario. Te, cuestionar y preguntas, ¿no? ¿Cuándo inició la Revolución Mexicana? Pues, el año de 20 de noviembre de 1910, ¿no? No, 1920. Resumir, determina las ideas más importantes. Por eso ahorita ustedes están trabajando mucho con el resumen, porque es una de las estrategias importantes de lectura. Empiezan a entrenarse con la actividad integradora número 3, la refuerzan con la actividad número 4 para que cuando lleguen a las 5 y 6, ustedes ya puedan determinar lo más importante de la lectura, ¿ok? Siempre respetando las reglas gramaticales que tiene el resumen. Por ejemplo, aquí en el chat, su compañero Miguel nos comenta, me auxilio de alguien, de algún texto para lo más básico del tema que voy a leer. En ocasiones, las estadísticas ayudan mucho, ¿ok? Esa es la estrategia que él está empleando, ¿no? Para hacer la actividad. Por eso ustedes tienen que elegir, dependiendo de sus necesidades, dependiendo de lo que quieren obtener, dependiendo y haciendo este análisis personal de cómo son, determinar las estrategias de lectura más adecuadas para ti, ¿ok? Sobre todo también si soy una persona que se apoya mucho en lo visual, si soy una persona que se apoya mucho en lo auditivo, si soy una persona que se apoya mucho haciendo, si soy una persona que se desconcentra fácilmente, que es despistado, pues tengo que ver qué estrategia para mí sería la más adecuada para que yo comprenda el texto. Y bueno, ya para importante, algo importante que yo les quiero mencionar es el resumen. Ciertamente es algo que vas a estar trabajando esta semana y la otra, pero sí hay formas bueno, aquí la autora propone 6 reglas básicas para elaborar un resumen. Vamos a quitar el material paja, o sea, el material que no influye mucho en la información, el tema que se repite, el tema que viene muy descriptivo, pero que puede sintetizarse en una palabra y se entiende sobre lo que se está tratando, sobre también de secuencia de acciones que se puede sintetizar en una palabra y se va a entender sobre lo que está tratando, síntesis del párrafo por selección de la oración principal explícita, o sea, en la oración, en un párrafo puede venir la información más esencial o más bien del resumen. La síntesis del párrafo cuando no hay la oración, o sea, podemos incorporar un párrafo con la oración principal explícita de ese texto o bien lo podemos omitir dependiendo la actividad que nosotros tengamos que entregar. Pero finalmente un resumen sí es una exposición, es una exposición abreviada
que sí va a ser 100% fiel al original, donde no vamos a perder los puntos importantes del texto. Puede realizarse de manera oral o escrita, pero el resumen siempre debe de ser objetivo, claro y coherente. Y algo que yo les pongo ahí en el circuito es que lean los aspectos que debe de incluir un resumen. No se olviden que un resumen no es con mis propias palabras, no es lo que yo entendí, no es un ensayo, no es un comentario. Tiene una estructura gramatical, solamente va a economizar en detalles que puedan venir de más en la lectura, ¿ok? No explica ni critica el texto, o sea, no nos toca hacer esta actividad, ¿ok? Mantiene las normas gramaticales que tiene. Si está en pasado, está en pasado. Si está en futuro, está en futuro, ¿ok? No va a perder la coherencia de ese discurso, ¿ok? Va a tener consistencia, va a estar organizado, siguiendo el estilo que ya tiene. Tiene una estructura. Dice aquí, hay de referencia, sirve de identificador para localizar el documento original. Por ejemplo, yo puedo leer el resumen de un libro y de ahí elegir si lo quiero leer o no. Leo el resumen, me parece interesante, no me gusta leer, ¿ok? Hay diferentes tipos de resumen y eso tiene que ver de acuerdo a su utilidad. Por ejemplo, en extracto, cuando se hace muchas veces en los textos de investigación se trabaja mucho, en la reseña, que va a ser algo que van a trabajar la siguiente semana, y de compendio, que solamente es una información bastante abreviada del texto, pero que no pierde las ideas esenciales. Ya no está la diapositiva, pero ya para terminar con la sesión del día de hoy, no se les olvide que tienen que identificar ideas principales y secundarias. Ya lo mencioné, que son muy brevemente, pero las ideas principales son aquellas que mantienen la información básica del texto. Aquí viene un ejemplo, ¿no? La idea principal de ese texto es hablar sobre los seres humanos y por nuestra nutrición somos heterótrofos. La idea secundaria nos va a apoyar y va a explicar o detallar de qué está tratando la idea principal. Y dice aquí, esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos, ¿ok? Entonces la idea principal dice, nosotros como seres humanos, por la forma que nos nutrimos, somos heterótrofos. Esa es la idea principal. Si mi texto va a ser del texto de Carlos Monsiváis, de escuchar con los ojos a las muertes, tengo que identificar las ideas principales, pero también las ideas secundarias, y son las que van a dar detalle a las ideas principales. Si tú te das cuenta, la idea secundaria es más amplia que la idea principal. La idea principal es concreta y la idea principal explica. Eso es lo que tenemos para el día de hoy en nuestra sesión. Y bueno, estaríamos concluyendo el espacio abierto virtual de esta semana y espero que les vaya muy bien, que se motiven mucho a hacer las actividades. Son bastante retadoras, pero son bastante interesantes, que les va a dar la formación para los siguientes módulos. Estén bien preparados en diferentes áreas y sobre todo pues muy motivados a seguir adelante en su preparación académica. Bien, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos el siguiente miércoles para explicar las actividades de la semana número 3, que corresponde a la unidad número 3. ¿Ok? Muy bien. Muy buenas noches. Bonita noche, Miguel. Que te vaya muy bien. Cuídate. Éxito en tus actividades, al igual que a la de tus compañeros. Nos vemos pronto. Hasta luego.